3 años de bancarrota, también 3 años desperdiciados. Durante el divorcio, mi exesposa quería pelear por la custodia de nuestro hijo. Ella dijo con total seguridad: ¿qué tal si le preguntamos su opinión? Mi hijo, sosteniendo su móvil, me miró tranquilamente y preguntó: ¿de verdad planeas divorciarte? Sí, asentí con la cabeza. Está bien, respondió mientras bajaba la cabeza y seguía jugando. Me quedaré con mi papá, que le den un poco más de los bienes. De lo contrario, me preocupa que no pueda mantenerme. Capítulo 1. Mi hijo fue arrastrado al dormitorio por su madre. Me preocupé y quise seguirlos, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Desde dentro, se escuchó la voz irritada de Lucía. David, te lo pregunto una vez más, ¿de verdad quieres quedarte con tu padre? No digas que no te lo advertí. Ha estado en bancarrota durante 3 años. ¿De verdad crees que podrá cuidarte bien? La voz despreocupada de mi hijo sonó. Mamá, en realidad, no me importa con quién quedarme. Lo que pasa es que tú ya tienes a alguien más, ¿verdad? Si te casas y me llevas contigo, ¿estará dispuesto el tío Ito? ¿Lo aceptará tu nueva familia? Todo esto lo hago por ti. Al escuchar a su hijo mencionar sus propios errores, Lucía obviamente se sintió incómoda. Las voces se volvieron más bajas. No pude escuchar lo que dijeron después. Solo sentí que mis sienes palpitaban con dolor. Me dolía la cabeza, y me dejé caer en el sofá de la sala, llevándome las manos a la cabeza para masajear mis sienes. Cuanto más masajeaba, más intenso se volvía el dolor, y mis pensamientos se volvían más confusos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se abriera la puerta del dormitorio. Lucía se acercó a mí, con una expresión compleja en su rostro. Frunció el ceño, pero en sus ojos había un atisbo de preocupación. Me ofreció un vaso de agua y una pastilla, diciendo: David se quedará contigo. Levanté la cabeza, aturdido. Ella continuó: el coche y la casa, que compraste cuando nos casamos, te los dejaré. Yo siempre he manejado el dinero, pero realmente no hay mucho en los ahorros de la familia. Te dejo 500,000. Me llevaré el resto. Si estás de acuerdo, mañana podemos hacer los trámites. La miré, desconcertado. Para ser honesto, fui yo quien quería el divorcio, pero no tenía idea de cómo proceder con él. Durante todos estos años de matrimonio, Lucía había manejado el dinero. Sin embargo, después de que mi empresa cerró, quise tomar algo de dinero para reinvertir. Pero ella dijo que no quedaba dinero, que todo se lo había gastado en nuestro hijo y en mí. Antes de que pudiera decir algo, David habló de repente: no le dejes el coche a mi papá. Volví a la realidad, con una sonrisa amarga en los labios. Después de todo, él y su madre estaban conectados de alguna manera. Al final, él estaba de su lado, pero lo siguiente que dijo me sorprendió. Mi papá ni siquiera sabe conducir, desde que quebró y perdió al chofer. El coche ha estado aparcado ahí sin usar. Mamá, ¿por qué no se lo dejas al tío Ito? Además, con la habilidad que tiene mi papá, si conduce, es un peligro. Mejor véndelo. El coche debe valer al menos 1 millón. Ofrezcamos una cifra fija, 2 millones por la casa. Me parece razonable. Lucía miró a David con una expresión severa. Él se encogió de hombros, despreocupado. Lucía apartó la mirada y dijo: está bien, mañana a las 9. Nos vemos en el registro civil. Capítulo 2. La puerta principal se cerró. Yo también exhalé profundamente un suspiro. Lucía se fue, y tal vez nunca volverá. Empezamos a salir en la universidad. El amor en la juventud es sincero y puro. Pensé que estaríamos juntos hasta envejecer, pero no sé cómo. Terminamos así, papá. La voz de David me sacó de mis pensamientos. Tengo hambre. ¿Ya has cocinado? Me levanté rápidamente, masajeando mi cuello mientras decía: voy a preparar la comida ahora. Su voz tenía un toque de queja. Papá, por favor no hagas más de tus platos raros, ¿vale? Ya vas a tener 2 millones. ¿No puedes llevarme a comer algo decente? Llevé a David a un restaurante de barbacoa abajo. Me pasó un trozo de panceta de cerdo envuelto en lechuga. Papá, es un buffet libre. Come más para que valga la pena. Respondí mientras me lo metía en la boca, pero solo sentía como si estuviera masticando cera, sin apetito, pensando en lo que se decía en internet sobre cómo el divorcio de los padres afecta psicológicamente a los hijos. Empecé a decir cuidadosamente: hijo, aunque tu madre y yo nos divorciemos, sigues siendo tu madre, a pesar de nuestras diferencias. No deberías guardar rencor hacia ella. Él respondió: no le guardo rencor. Dándole la vuelta a las alitas de pollo, dijo: papá, tú tampoco deberías. Guardar rencor es agotador, y te ralentizará a la hora de comer. Se sentó frente a mí, entre las nubes de humo de la parrilla. Apenas podía ver su rostro. Capítulo 3.
Esta mañana estaba sentado al borde de la cama, pensativo, cuando David vino a golpear mi puerta. Papá, ya es hora, vámonos ya. Si no nos vamos llegaremos tarde. Me quedé sin palabras. ¿Cómo es posible que con respecto a nuestro divorcio, él parezca más ansioso que su propia madre? Abrí la puerta y lo miré con desconfianza mientras le preguntaba, ¿y por qué aún no te has ido a la escuela? Me miró con una expresión compleja y respondió, papá, hoy es 1 de julio, estamos en vacaciones de verano. Durante más de un mes he estado tan perdido que hasta olvidé que él ya estaba de vacaciones. Con sentimiento de culpa, le di una palmada en la cabeza y le dije, lo siento, hijo. Él ladeó la cabeza y sonrió. Si realmente te sientes culpable, llévame de viaje. Vamos a la playa, a bucear y a comer mariscos. Hizo la señal de victoria con la mano. Yo no pude evitar reírme y decir, claro, parecía que la oscuridad en mi corazón se había disipado un poco. Makoto y Lucía también vinieron. ¿Es que no han terminado de divorciarse y ya están presumiendo su amor frente a mí? David se adelantó para saludarlo. Hey, tío Ito, con este calor, ¿qué valor tiene venir hasta aquí? ¿Es que piensa que después de que se divorcien se va a casar con mi mamá directamente? No puede ser. Al menos debería esperar un mes. Makoto lo miró con los dientes apretados y estaba a punto de responder cuando David se dirigió a Lucía. Ma, no tengo malas intenciones. Solo me preocupa que te engañen después del divorcio, como si supiera algo. Continuó con una indirecta. Si el tío no se casa contigo, y luego inviertes tu dinero en su empresa, ¿no será un desperdicio, perdiendo ambas cosas? Solo me preocupo por ti. Lucía sintió inconscientemente y miró a Makoto, en cuyos ojos se reflejaba una emoción compleja. Makoto rápidamente dijo, Lucía, no le hagas caso a este chico. Yo realmente quiero casarme contigo. Mi empresa es como si fuera la tuya. Me iré al coche y luego te explicaré. Capítulo 4. Presentamos la solicitud de registro de divorcio. A continuación, tenemos un mes de periodo de reflexión. Makoto llegó en el coche que se había repartido a Lucía. Nos llamó y dijo con media sonrisa despectiva, los llevo a casa. Estaba a punto de rechazar la oferta, cuando vi a David dar un paso al frente y abrir la puerta del coche. Papá, sube rápido, me estoy muriendo de calor. No me quedó otra opción que subir al coche. Makoto se quedó sin palabras. Nos sentamos en el asiento trasero, mientras Lucía se encontraba en la posición del copiloto. Makoto ajustó su respiración y le preguntó amablemente a Lucía, cariño, ¿a dónde vamos a celebrar luego? David se inclinó hacia adelante e interrumpió directamente, tío Ito, vamos al restaurante Panda. A mi papá le encanta la comida de ese lugar. Cada vez que había algo bueno nos llevaba a mi mamá y a mí. En el espejo retrovisor, pude ver cómo la cara de Makoto se alargaba más que la de un burro, aunque no era muy compasivo. Me alegré en secreto. David se recostó en su asiento pero no se dio por vencido. Papá, ¿y dónde vamos de viaje? Mejor no vayamos a la playa. Vamos a la ciudad C. Dicen que la ciudad C es la ciudad de los encuentros amorosos. Igual allí me consigues otra mamá. Lucía también parecía un poco molesta. Ella preguntó, ¿van a ir de viaje? Lucía me miró desde el retrovisor. Asentí. Sí. No quería seguir hablando con ellos. Así que miré por la ventana. Makoto, sin embargo, insistió. Ir a relajarse está bien, pero la ciudad C no es tan interesante. Mejor vayan a Sanya. Tengo un amigo que abrió un hotel en la bahía. David volvió a asomarse y dijo, está bien, tío. Cuando tu amigo me pregunte quién me recomendó, le diré que fue mi mamá buscando un nuevo papá para mí a espaldas de mi viejo. ¿Vale? No pude evitar soltar una carcajada, sin preocuparme en absoluto por la expresión sombría de Makoto. Capítulo 5. Al final, David y yo fuimos a Sanya. Según él, si hay algo gratis y no lo aprovechas, eres un idiota. Él estaba emocionado y preparó un itinerario de 3 páginas llenas. No quería ser un padre aguafiestas, así que me esforcé en acompañarlo. Un chico de 13 o 14 años está lleno de energía. Durante el día lo acompañaba a hacer paracaidismo, surf y buceo, y por la noche caminábamos por el mercado nocturno y cazábamos pequeños cangrejos en la playa. Al final del día, mi cuerpo estaba destrozado. Tan pronto como tocaba la cama, me quedaba dormido, sin tiempo siquiera para sentir la tristeza del divorcio. Cuando volvimos de Sanya, pensé en descansar un poco, pero él se quejó de mis habilidades culinarias. Papá, la comida que preparas no es que sea mala, pero le falta variedad. Lo miré de reojo y le dije, deberías estar agradecido de tener algo para comer, y aún así te pones exigente. Se rascó la cabeza y rió. No es que me queje, pero ya me aburre un poco. Si logras variar más la comida,
Seguro que crezco hasta el 1,88. Lárgate. Le di una palmada en la cara y me reí. Con el paso de los días, me di cuenta. Este chico me estaba haciendo pasar por tantas cosas solo para mantenerme ocupado, para que no tuviera tiempo de estar triste. Aunque no tengo buen ojo para elegir pareja, mi hijo es un tesoro. ¿Por qué debería seguir estando triste? Capítulo 6. He decidido buscar trabajo, aunque podría recibir 2 millones. En realidad no es tanto cuando se empieza a usar. Tan solo la tarifa de las clases particulares de David cada año cuesta unos miles, sin mencionar los gastos diarios. Si solo me dedicara a gastar, pronto no quedaría nada. He sido empresario durante más de 10 años, y llevo algunos años en la ruina y desempleado, así que ni siquiera sé cuáles son mis habilidades laborales. Pensaba buscar algo fácil y sencillo al principio, para luego cambiar a algo mejor cuando tuviera más experiencia. Le comenté mi idea a David. Al fin y al cabo, si empiezo a trabajar, quizá no tenga tanto tiempo para cuidarlo. Él lo pensó y dijo, si quieres trabajar, por supuesto que te apoyo, pero buscar trabajo es como encontrar pareja. Hay que hacerlo con cuidado. Al escuchar sus palabras, reí y no pude evitar preguntarle, chico tonto, ¿acaso ya tienes novia? ¿Cómo sabes cómo es buscar pareja? Él respondió con convicción, vamos a ver. Si al principio te conformas con cualquiera y luego encuentras algo mejor, ¿vas a dejar lo que tenías o seguirás con eso? Pensé en ello y admití que tenía razón. Si tomaba cualquier trabajo y luego encontraba uno mejor, pedir permiso para entrevistas y todo eso sería un problema. David continuó guiándome pacientemente. No hay prisa por buscar trabajo, pero hay algo que sí es urgente. ¿Qué cosa? Le pregunté. Que dejes mis clases particulares. No. Lo rechacé rotundamente. Papá, gimió, 4 clases al día. Soy tu hijo, no un burro de carga. Capítulo 7. Después de una amistosa negociación, decidimos cancelar las clases de refuerzo de lengua y de inglés. Por ahora, mantendremos matemáticas y física. Si muestra progreso en el futuro, reconsideraremos. ¡Viva papá! David corrió a mi alrededor 2 veces, emocionado, y hasta hizo una serie de ejercicios de inglés por su cuenta. Nuestra vida empezó a volver a la normalidad. Ese día, estaba haciendo una compra con un enlace que mi amigo Víctor me había enviado. David se acercó y miró la pantalla durante un rato antes de preguntar, papá, ¿el tío Víctor gana dinero con esto? Más o menos, respondí mientras terminaba de pagar. Me tiró de la manga y me miró con ojos brillantes. Papá, creo que esto te vendría muy bien. Yo también sentí algo moverse en mi interior. Sí, después de tantos años, tal vez era hora de salir adelante. En su momento, me dediqué a los complejos comerciales, pero luego, con el impacto del comercio electrónico y las circunstancias especiales de aquellos años, nuestra cadena de financiación se rompió y terminamos en bancarrota. En ese momento, también odiaba profundamente el comercio electrónico, pero Víctor siempre ha tenido buen ojo, y durante los años en que yo había perdido la motivación, él prosperó en el comercio electrónico. Esta vez, había decidido invertir en una nueva plataforma de compras comunitarias que acababa de lanzarse. Aunque no tenía muchos usuarios por el momento, la forma de comprar era conveniente y los canales de difusión eran flexibles. Parecía tener buenas perspectivas de crecimiento. Lo más importante era la función de ayuda para la venta con un solo clic, lo que eliminaba la necesidad de preocuparse por las fuentes de suministro. Si algo me enseñaron estos años de altibajos, es a no aferrarme a mis ideas. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Entiendo las necesidades del cliente y las dinámicas del mercado. Esa experiencia es suficiente para permitirme seleccionar productos, adquirir inventario y fijar precios en una plataforma de comercio electrónico. Tal como dijo David, trabajar en una plataforma así era ideal para mí. Así que asentí y dije, está bien, voy a hablar con tu tío Víctor y aprender de él. Con la ayuda de Víctor, mi tienda se abrió rápidamente. Soy muy exigente con la calidad de los productos. No los pongo a la venta hasta haberlos verificado personalmente. Así que, aunque no ganaba mucho, pronto acumulé un grupo de clientes fieles. En un abrir y cerrar de ojos, el mes estaba a punto de terminar. Lucía apareció de repente. Dijo que quería retirar la solicitud de divorcio. Capítulo 8. Me quedé sin palabras por un buen rato. Aunque fui yo quien propuso el divorcio, ella probablemente ya lo había pensado desde hacía tiempo. De lo contrario, ¿por qué durante estos 3 años se dedicó a criticarme constantemente y a atacarme con palabras? Su repentina petición me dejó un poco desconcertado. ¿Por qué?, le pregunté. La mirada de Lucía se desvió, y después de un rato, dijo lentamente,
No, no quiero perder a nuestra familia. Mi mente se quedó un poco confusa. En los primeros años de mi emprendimiento, solía viajar mucho. Cada vez que me iba, Lucía me abrazaba con tristeza y decía, cariño, el niño y yo te extrañaremos. Cuando termines allá, asegúrate de volver lo antes posible. Pero con el tiempo, en su mirada solo quedó desprecio hacia mí. Tal vez al ver mi expresión suave, se acercó y tomó mi mano. Cariño, ¿podemos intentarlo de nuevo? ¿De verdad puedes soportar que nuestro hijo crezca sin su mamá? Con expresión indiferente, retiré mi mano y la miré con un destello de ironía en los ojos. Le dije, Lucía, fuiste tú quien engañó, y ahora no quieres pagar las consecuencias. ¿De verdad crees que el mundo funciona así? Capítulo 9. Cuando algo parece extraño, suele haber un motivo. Pedí a un amigo que investigara la situación actual de Lucía. No tenía idea de lo que encontraría, y me sorprendió cuando lo descubrí. Makoto maneja una empresa comercial. En pocas palabras, se dedica a comprar y vender usando su ventaja de canal para obtener beneficios. Hace medio mes, una de las mercancías que Makoto había comprado fue descubierta como falsa. El proveedor se dio a la fuga. Los clientes se negaron a recibir la mercancía y exigieron ser compensados por todas las pérdidas. Según lo que averigüé, Lucía había sacado todo el dinero que tenía, pero no fue suficiente para cubrir el agujero. Ahora, ni siquiera podría reunir 10.000, mucho menos los 2 millones. Su intento de reconciliación no solo buscaba evitar pagar esos 2 millones. Es posible que también tuviera en mente esta casa. Vivimos en una casa ubicada en una zona de buena educación, y según el valor del mercado actual, valdría al menos 5 o 6 millones. Cuando negociamos el divorcio, no sé qué le dijo David. Quizás Lucía sentía algo de remordimiento por nosotros, o quizás, en ese momento, pensaba que había encontrado a alguien rico y no le dio importancia a esos bienes. Firmó el acuerdo de divorcio sin mucha objeción, pero ahora que el dinero había terminado en los bolsillos de Makoto, estos bienes se convirtieron en su última esperanza. Sin embargo, su amante causa los problemas y quiere aprovecharse de su exmarido. No será tan fácil. Capítulo 10. Cuando el periodo de reflexión terminó, se suponía que debíamos solicitar el certificado de divorcio, pero no podía contactar con Lucía. Parecía que estaba retrasando intencionalmente el proceso. Mientras pensaba en una solución, recibí un paquete. Dentro había un USB que contenía pruebas de la infidelidad de Lucía. Había videos de ella y Makoto entrando a un hotel, abrazados, y hasta capturas de pantalla de conversaciones explícitas. Le envié una foto a Lucía. Le escribí, si no podemos divorciarnos por las buenas, puedo iniciar un proceso judicial. Poco después, recibí una llamada de Lucía. Cariño, ¿realmente serías tan cruel? Hemos estado juntos más de 10 años. ¿De verdad puedes dejarlo todo? Ese día, por primera vez en mucho tiempo, llovió a cántaros. Cuando llamó, yo estaba en el cruce frente a nuestro edificio. El viento soplaba con fuerza desde todas direcciones. Respondí con voz calmada. Lucía, nuestra relación se terminó porque tú la destruiste. No hubo más respuesta. Al final, Lucía fue a recoger el certificado de divorcio. Ese día fue sola. Makoto no la acompañó. Parecía totalmente abatida. Escuché que la empresa comercial de Makoto se había quedado sin fondos y estaba prácticamente paralizada, pero las deudas a los proveedores y los salarios de los empleados no se podían retrasar. Supongo que en este tiempo Lucía ya había sido exprimida por completo por Makoto. Capítulo 11. Al despedirnos, ella me tomó del brazo y dijo, Jorge, ¿podemos comer juntos? Estaba a punto de rechazar la invitación, pero ella se adelantó. Aunque nos separemos, ¿podemos ser amigos? No, ni siquiera podemos compartir una comida. La conozco demasiado bien. No era nostalgia, seguramente quería decirme algo. Asentí. Entramos en un restaurante cualquiera cerca del registro civil. Después de sentarnos, ella no dejaba de rascarse las uñas, claramente con algo que quería decir pero no se atrevía. No quería perder el tiempo, así que fui directo al grano. Lucía, si tienes algo que decir, dilo. Ella vaciló un momento antes de hablar con cautela. Sobre los 2 millones del acuerdo, ¿podrías esperar un poco? Makoto, él, está bien. La interrumpí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jorge, de repente, intentó tomar mi mano, pero yo la retiré discretamente. Le dije, estoy de acuerdo en retrasar el pago 1 año, pero con un interés del 10% según las condiciones del mercado. Además, habla con Makoto. Quiero obtener productos de su empresa con el estatus de distribuidor de nivel premium. Víctor siempre decía que era difícil encontrar fuentes de calidad, ya que o eran demasiado caras o no cumplían con los estándares. Cuando lo mencionó,
David lo escuchó. Ese pequeño pillo parpadeó y dijo, «Tío Víctor, sé dónde pueden encontrar lo que necesitan». Fue como si me hubieran dado una almohada justo cuando necesitaba dormir. Estaba pensando en cómo hablarle a Lucía sobre esto, y ella misma se presentó. Después de todo, ser un distribuidor de nivel premium de la empresa de Makoto requiere haber comprado más de 1 millón en productos. Lucía no esperaba que yo le planteara condiciones, y después de un momento, apretó los labios y dijo, «Has cambiado, Jorge, tú antes». Lucía, la interrumpí de nuevo, sé lo que quería decir. Antes, mi vida giraba en torno a ella y al niño. No importaba cuán difícil fuera, nunca les decía que no. Siempre y cuando pudiera darles una mejor vida, le dije, solo los jóvenes son pagafantas. Alguien como yo, ya en la mediana edad, solo piensa en términos de beneficios y pérdidas. Levanté mi copa y brindé con ella. Señora, espero que tengamos una cooperación exitosa. Capítulo 12. Con la garantía de un buen suministro. Rápidamente cambié de la función de ayuda para la venta a la modalidad de organizar mis propios grupos de compra. Por un lado, esto aumentó los beneficios. Por otro lado, me permitió desarrollar a mis propios coordinadores de ventas, ampliando los canales de venta y la cobertura. Como la plataforma acababa de lanzarse, ofrecía muchas ayudas y mecanismos de recompensa. Registré una empresa y contraté personal profesional de operaciones, planificación y atención al cliente. Aunque la vida estaba ocupada, era sumamente satisfactoria. Lucía, sin embargo, no estaba teniendo un buen momento últimamente. Hace poco, la situación de la empresa de Makoto empeoró aún más, y debido a que Lucía le exigía que le devolviera el dinero, él se enfureció, le dio una bofetada frente a todos. Lucía perdió el equilibrio y se golpeó el abdomen contra el borde de una mesa. Resulta que estaba embarazada de Makoto, y el golpe causó un desprendimiento de placenta. No solo sufrió un dolor terrible, sino que también perdió al bebé. Cuando Víctor me contó lo sucedido, su tono estaba lleno de satisfacción maliciosa. Dijo, «Te lo dije, el karma siempre encuentra a las personas despreciables». Yo estaba revisando los informes financieros del mes y respondí con calma, «Mientras no afecte nuestro negocio, está bien». Capítulo 13. Pensé que después de esto, Lucía y yo seguiríamos caminos separados. Sin embargo, comenzó a contactarme con frecuencia con la excusa de querer ver a nuestro hijo. Incluso en San Valentín, me envió una bufanda a casa. Ese día era vacaciones de invierno. David recibió la bufanda y me miró con una expresión extraña. Preguntó, «Papá, ¿tienes una nueva novia?». Mientras pasaba por la sala, tomé la bufanda. Estaba adornada con pequeños lunares dorados, y una tarjeta con una gran gata naranja cayó al suelo. En ella decía, «Las flores no se marchitan, la luna no se extingue, 2 corazones unidos». Mis pensamientos volvieron al pasado. Esa fue la primera vez que le regalé flores a Lucía. Esas palabras estaban escritas en la tarjeta. Lamentablemente, el jardín se marchitó, las nubes se dispersaron, y las cosas ya no eran las mismas. Arrojé la bufanda y la tarjeta al basurero. David se quedó de pie en silencio por un momento y luego preguntó, «Papá, ¿mamá quiere reconciliarse contigo?». Pensé que era hora de tener una charla seria con él. Le indiqué que se sentara en el sofá y le dije, «Hijo, quizás pienses que soy egoísta, pero tu mamá y yo ya no podemos volver al pasado». Él negó con la cabeza y me sonrió ampliamente. «Papá, estoy feliz de que pienses así. Siempre debes recordar que antes de ser mi papá, eres tú mismo. Nada es más importante que tu propia felicidad». Capítulo 14. Con el apoyo de mi hijo, decidí buscar una oportunidad para hablar claramente con Lucía. La cité en un restaurante cerca de casa. Al salir, David insistió en acompañarme. Intenté disuadirlo, pero no hubo manera, así que lo llevé conmigo. Era la primera vez que yo, después del divorcio, tomaba la iniciativa de invitar a Lucía. Ella parecía haberse arreglado a propósito. Llevaba un vestido blanco que yo le había comprado. Cuando entramos, se acercó emocionada. «Jorge, David, han llegado». David la miró y la provocó. «Mamá, no pareces estar muy bien últimamente. ¿Será que el tío Ito no puede permitirse una empleada y te tiene haciendo de sirvienta? Cuando estabas con papá no tocabas ni un dedo en la cocina. Se nota que de verdad amas al tío Ito». Lucía forzó una sonrisa. «Mamá ha estado un poco cansada últimamente». David asintió y, con tono sabio, dijo, «Por eso uno debe tener los ojos bien abiertos. Si uno se equivoca, no hay vuelta atrás, ¿verdad, papá?». Lucía ya no podía ni sonreír. David pidió algunos platos que nos gustaban a ambos y se sentó a mi lado a revisar su teléfono. Lo miré de reojo y rápidamente dijo, «Prometo no jugar».
Solo estoy viendo los mensajes del profesor en el grupo. Le dije, ¿es así? Justo pensaba dejarte jugar un rato. ¡Viva papá! Lucía nos observó interactuar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se secó una lágrima y le sirvió más comida a David. Hace mucho que no nos sentábamos a comer juntos como una familia. Dejé los palillos y suspiré. Lucía, nosotros. Capítulo 15. De repente, una figura apareció de la nada. Una bofetada resonó en el rostro de Lucía. Makoto gritaba fuera de sí. Lucía, ¿es que no tienes vergüenza? ¿Te volviste adicta a engañar? Ahora eres mi esposa. ¿Tanto te gusta seducir a otros hombres? Lucía se cubrió la cara y gritó. ¿Por qué te aferras a mí y no me dejas divorciarme? Me quitaste todo mi dinero. ¿Qué más quieres? Lucía, maldita sí. ¿Qué dinero tuyo? Ese dinero me lo debes. Eres una desgracia. Si no fuera por ti no habría perdido tanto. Ahora estoy lleno de deudas. Y tú te sientas aquí a disfrutar. El loco agarró un bol de sopa de la mesa y lo arrojó hacia mí. David saltó delante de mí, y la sopa hirviendo cayó sobre su pecho y su brazo. La piel expuesta se enrojeció al instante. Lo jalé hacia mí y golpeé a Makoto en el pecho, empujándolo lejos. Inmediatamente le pregunté a David, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Te quemaste? Ignoré a Makoto y a los demás que nos miraban. Revisé frenéticamente a David. Estoy bien, papá. Me tranquilizó David. Afortunadamente, la sopa ya se había enfriado un poco, y aunque su piel estaba roja e hinchada, no era grave. Solo entonces me calmé. La expresión de Makoto se volvió aún más retorcida. Jorge, Lucía es mi mujer. No creas que no veo lo que intentas. Para mí, no eres más que un payaso. Estaba a punto de responderle cuando vi un destello plateado en su mano. Instintivamente, me puse frente a David. Un dolor agudo me atravesó. Vi a David levantar el pie y patear a Makoto lejos de nosotros. Mi conciencia empezó a desvanecerse. Antes de desmayarme, un pensamiento aleatorio cruzó mi mente. Vaya, todas esas clases de taekwondo definitivamente valieron más que las tutorías. Capítulo 16. No sé cuánto tiempo dormí. En mi estado de inconsciencia, escuchaba a David murmurar cerca de mi oído. Papá, si no tienes mis habilidades, no te hagas el valiente. Sí. Tengo un montón de tarea por hacer y también tengo que cuidarte. Dime, ¿cómo me vas a compensar? Al menos deberías dejarme jugar con el teléfono 3 días seguidos. Algo en la palabra teléfono activó mis sentidos. De golpe, me incorporé y grité. David, atrévete a jugar y verás. ¿Te pica el trasero? Él me miraba sonriendo como un pequeño zorro astuto. Una enfermera entró con una bandeja. ¿Despertaste? Cama 24. Asegúrate de comer a tiempo. Tus niveles de azúcar en la sangre están por el suelo. Estaba confundido. ¿Comer a tiempo? ¿Bajo nivel de azúcar? Evitaba la mirada de David, que parecía muy divertida. Si no fuera porque tu nivel de azúcar estaba bajo, ¿crees que una cuchara sin filo podría haberte dejado inconsciente? Manteniendo mi dignidad. Respondí. Estaba furioso. No tienes idea. Capítulo 17. Como dice el dicho, un hombre sabio no se expone al peligro. Después de esto, no me atrevo a tener ningún tipo de relación con Lucía. Justo se acercaba el plazo de 1 año. Le pedí a mi abogado que le enviara una carta de cobro. No temía que no pagara. Después de todo, yo tenía pendientes los pagos de Makoto por más de 1 millón. El dinero llegó rápidamente. Luego pedí a un colega que redactara un aviso de no renovación del contrato y realicé una auditoría de cuentas e inventario. Gracias a nuestra buena reputación, excelente servicio y al aprovechar el momento justo del lanzamiento de la plataforma, mi negocio iba viento en popa. Muchos proveedores e incluso fabricantes se pusieron en contacto conmigo para ofrecer sus productos. Incluso sin los suministros de Makoto, mi negocio no se vería afectado. En realidad, sería él quien estaría en una posición más difícil sin un cliente tan grande como yo. Lucía me llamó infinidad de veces. Cansado. La bloqueé. Ella apareció en mi casa. Pero yo ya había aprovechado los últimos días de las vacaciones para llevar a mi hijo a la ciudad C. Cuando estábamos a punto de embarcar, Makoto me llamó. Antes de que pudiera comenzar a gritar, lo interrumpí. Makoto, ¿dices que usé trucos bajos para reconquistar a Lucía? Si has llegado a este punto, no es culpa mía. Piensa bien, ¿quién es realmente el responsable? Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego escuché el sonido de la llamada colgándose. Puede que su historia siga por mucho tiempo, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Solo espero que vivan juntos para siempre, como 2 condenados unidos. Capítulo 18. Comenzó el nuevo semestre, y fui a la reunión de padres de David. La profesora presentó los resultados finales del semestre pasado.
Las calificaciones de David solían estar en la media de los 1000 estudiantes del curso. Siempre se encontraba entre el puesto 300 y 400, pero esta vez me sorprendió gratamente. Logró estar entre los 200 mejores del curso, especialmente en lengua, una materia en la que habíamos dejado de darle clases particulares. Obtuvo el tercer lugar de la clase. La profesora me dijo, este chico tiene potencial. Si sigue esforzándose, no tendrá problemas para entrar al instituto principal. Emocionado, le estreché la mano y le agradecí repetidamente. Al salir de la escuela, todavía me sentía en las nubes. David me miró con desdén. Papá, ¿puedes tener un poco de dignidad? Si la próxima vez entro entre los 100 primeros, ¿te desmayarías de la emoción? Reí. Si me desmayo, valdría la pena. Yo, tu padre, ya estoy en este punto de mi vida. Solo deseo que tengas un buen futuro y seas feliz toda tu vida. Se detuvo frente a mí y me miró con desaprobación. Papá, todavía te queda mucha vida. Quiero ser tu orgullo, pero no quiero ser tu único orgullo. Lo miré. Su rostro claro, su postura erguida. El pequeño niño ya había crecido. No pude evitar sentirme liberado. Hijo mío, tu viejo papá también va a empezar a vivir una vida emocionante. Extra David. Capítulo 1. En mi vida anterior, mis padres se divorciaron. Mi mamá insistió en llevarme con ella. Tuvo un nuevo esposo y un nuevo hijo. Quería que llamara papá a Makoto. Yo era como un ser de más, viviendo en el caparazón de otra persona, subsistiendo con un poco de la escasa atención que podía recibir. No es que me maltrataran, pero mientras los veía vivir felices como una familia, yo me sentía un espectador. Makoto decía, si no obedeces, regresa con tu papá. Mamá decía, no es fácil para mamá cuidarte. ¿Qué tiene de malo que tu hermanito te mande? Incluso mi hermanito, apenas aprendiendo a hablar, me decía con su vocecita, tú no eres mi hermano, eres un extraño. Siempre volvía a escondidas para ver a papá. Trabajaba en una empresa de transporte. Su espalda, antes recta, ahora estaba encorvada. Sus ojos, antes claros, se habían vuelto apagados. Una vez lo vi llamando a un gato callejero debajo del edificio, usando mi nombre, David. Hace mucho que no vienes, papá te extraña mucho. Luego, tratando de bajar una cometa que se había enredado en un árbol para mi hermano, me caí y me golpeé la cabeza. Morí al instante. En mi funeral, todos consolaban a mamá. Lucía, es una desgracia, pero tienes al pequeño todavía. Solo papá estaba sentado en silencio en un rincón. Quise darle un abrazo, pero solo podía atravesarlo. Después, cuando mamá y su nueva familia terminaron muertos, bañados en sangre, papá parecía haber perdido también su alma. El viento en la azotea lo empujó con facilidad, y él cayó. Dijo, hijo, no tengas miedo, papá está aquí para acompañarte. Capítulo 2. Cuando abrí los ojos, había regresado al año en que se divorciaron. Papá estaba desanimado, soportando en silencio los insultos de mamá. Aunque mamá ya le había sido infiel y estaba transfiriendo dinero, él no sabía nada y me decía tontamente, hijo, no te enojes con mamá, todo es culpa de papá. Ella no merece pasar por esto. Papá le falló. Puse los ojos en blanco. Si mi papá publicara eso en algún foro, recibiría un montón de críticas. Había regresado en el tiempo. No podía ayudarlo a recuperar el amor de mamá, pero sí podía ayudarlo a recuperar su dinero. Comencé a recopilar pruebas de la infidelidad de mamá. Para ser honesto, no fue difícil. Mamá estaba tan segura de sí misma que no había borrado ninguna de las conversaciones inapropiadas de su teléfono. Con el pretexto de investigar algo en internet, tomé su teléfono y recopilé varios gigabytes de información. Capítulo 3. Llegó el día de decidir sobre mi custodia. Mamá pensaba que seguramente la elegiría a ella. Después de todo, papá estaba arruinado y desempleado, sin garantías económicas. El lazo con él era tan frágil como el polvo, y no necesitaba más que una brisa para romperse. Pero yo solo la miré y dije con firmeza, me quedo con papá, dale a él más parte de los bienes, porque me preocupa que no pueda mantenerme. En el dormitorio, mamá intentó persuadirme, ven conmigo, eres parte de mamá, nadie te quiere más que yo. Suspiré y abrí uno de los videos que había descargado de sus conversaciones con Makoto. Mamá, ya tendrán a su propio hijo, no pelees con papá, él solo me tiene a mí. Para ser honesto, sí había algo de rencor hacia ella, pero el amor era más fuerte, lo suficiente para no quedar atrapado en el resentimiento, arrastrándome como un miserable, y estar listo para una nueva vida. Capítulo 4. Papá siempre fue alguien capaz. Simplemente se había rendido tras un fracaso. En mi vida anterior, el tío Víctor lo invitó varias veces a emprender de nuevo,
pero él estaba tan hundido en la tristeza por el divorcio y haberme perdido que nunca aceptó. Esta vez, solo lo mencioné, y él aceptó con gusto, y lo hizo aún mejor de lo que imaginé. Se volvió más seguro y decidido, y eso era maravilloso. Él es Jorge, y yo no lo cambiaría por ningún otro padre.